Tenemos más información. Dos instituciones evidencian el número de víctimas que han dejado los ataques armados en las unidades del transporte público. A pesar de no coincidir las cifras, sí coincide el hecho de que son más los guatemaltecos que resultan heridos de quienes pierden la vida. De acuerdo al Grupo de Apoyo Mutuo, de enero a septiembre 121 personas han sido víctimas en ataques al transporte público, no solo cuando viajan o conducen buses, sino también mototaxis y taxis. Tenemos un total de 121 víctimas, de estas 26 fueron mortales y 95 fueron heridas. Además, debo de resaltar que víctimas mortales hay un niño en estos 9 meses y víctimas heridas fue un niño y 2 niñas en 9 meses del 2014. La Defensoría de los Usuarios del Transporte Público asegura que la cifra es mayor en el mismo periodo de tiempo. Más de 90 usuarios de transporte han perdido la vida en este tipo de hechos, más de 200 usuarios han quedado lesionados, solamente ahí ya superamos la contabilidad de GAM, que no quiero decir que esté mal, sino nosotros tenemos detalle de esta situación específica en el transporte colectivo. De 2010 hasta la fecha, la principal razón por la que se continúan atacando las unidades de transporte público son las extorsiones y los asaltos a mano armada. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Daniel Ramírez. Y el Ministerio Público solicitó llevar a juicio a 2 acusados del asesinato de las hermanas Carla y Nancy Oscal Pérez, estudiantes del Instituto Nacional Centroamérica INCA. El juez segundo Carlos Aguilar dictará mañana su resolución. El Ministerio Público señaló a los indicados de ser presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y responsables de los asesinatos de las hermanas Oscal Pérez. Los 2 acusados permanecieron callados ante el juez Carlos Aguilar. Le pregunto a Kevin David Canté Mérida si quiere decir algo o simplemente abstenerse. Los fiscales comprobarán que el día de los hechos, Kevin David Canté Mérida, alias El Chicle, era el conductor de la motocicleta, mientras que Maynor Alejandro Rodríguez Pablo, alias El Chip, fue quien disparó contra las estudiantes, hecho cometido cuando las hermanas caminaban hacia el Instituto Nacional Centroamérica, el pasado 3 de abril. De ir a debate, esperan presentar como evidencia la ropa, zapatos y accesorios que los indicados vestían cuando cometieron el ataque armado, 2 armas de fuego y pruebas testimoniales de 6 peritos y 10 testigos. Se presume que ambos indicados eran miembros activos de la Mara Salvatrucha. Se dedicaban al cobro de extorsiones en el barrio San Antonio de la zona 6 capitalina. El Ministerio Público logró establecer que las hermanas Oscal Pérez no pertenecían a ninguna pandilla, pero fueron consideradas como rivales de la Mara Salvatrucha. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. En más de la justicia, 3 exagentes de la extinta Policía Nacional enfrentarán juicio acusados de la muerte del primer investigador encargado de indagar sobre el asesinato cometido contra la antropóloga Mirna Mac, cuyo crimen ocurrió 11 meses después. José Mérida Escobar entregó el informe de la investigación de la muerte de Mirna Mac, estableciendo que el móvil del crimen se dio tan solo 4 días después que ella presentó un informe sobre desplazamientos y repatriados internos de Guatemala, señalando que posteriormente su casa y el lugar donde trabajaba fue vigilado. Y si se involucraba al Estado Mayor Presidencial, se involucraba al Ejército de la República de Guatemala, porque esto era parte del Ejército de Guatemala. Entonces, a raíz de eso es que él mismo dijo en su momento procesal que había firmado su sentencia de muerte. Los procesados Julio David López Aguilar, José Miguel González Grijalva y Alberto Encarnación Barrios Rabanales enfrentarán juicio por los asesinatos en grado de complicidad y delitos contra los deberes de la humanidad. Aunque se le quiso dar protección al investigador, él no la aceptó para proteger a su familia. Fue asesinado en el Parque Concordia el 5 de agosto de 1991. Él estaba convencido que si se iba él, iban a matar a su familia. Y a raíz de eso es que dice que esta señora Helen estaba en Washington con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez aceptó como querellante del proceso a la Fundación Mirna Mac y dejó programado para el próximo 3 de diciembre la audiencia de ofrecimiento de prueba. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida.
Pasamos ahora a noticias del mundo, y es que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, criticó las últimas restricciones a los viajeros procedentes de países afectados por el virus del ébola, mientras que al menos 130 personas mueren en Libia en medio de duros combates. Buenas noches a nuestros televidentes. Le ampliamos esta noticia. Ban Ki-moon insistió que la epidemia del ébola es un problema mundial que requiere una respuesta inmediata y aseguró que en esta lucha no hay que aislar a los países. Tenemos que aislar los casos del ébola, no a los países, aseguró el secretario general de la ONU, diciendo que el ébola es un problema mundial que requiere una respuesta global masiva e inmediata, y criticó aquellas que solo sirven para aislar a los países afectados. Sin embargo, alabó el compromiso de varios países africanos para enviar personal sanitario a Liberia, Sierra Leona, que la semana pasada anunció que desplegará 200 trabajadores sanitarios en la zona. Un suicida mató al menos 27 milicianos chiíes en las afueras de la ciudad iraquí de Jur al-Zahar, después de que las fuerzas de seguridad repeliesen a los combatientes del Estado Islámico fuera de la zona el fin de semana, dijeron fuentes del ejército y policiales. El atacante, que conducía un vehículo lleno de explosivos y que probablemente fue robado a soldados derrotados del gobierno, también hirió a 60 milicianos chiíes que han ayudado a las fuerzas del gobierno a retomar la ciudad al sur de la capital. La bolsa brasileña cayó estrepitosamente al abrir la sesión hoy tras el triunfo de Dilma Rousseff en el segundo turno de las elecciones. Reelecta como presidenta de Brasil, Rousseff enfrenta entre sus mayores desafíos una economía estancada y un Congreso fragmentado. El gobierno de Israel ordenó construir 1.060 viviendas más en los territorios ocupados por Israel. Con ello, el primer ministro Benjamín Netanyahu da este paso frente a las críticas internacionales. Con esta información llegamos al final de nuestro panorama mundial. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Recorrimos la reserva protegida de bosques de Pinabete guatemalteco. Esto en Jalapa. Le tendremos toda la información cuando regresemos, así que no se vayan.